comienzan a volver nuestras estrellas del fútbol a jugar a los torneos nacionales. Claro, de a poquito finalizando sus carreras. Eso y más lo queremos conversar con Javier Zamorano, periodista de Vivo Chile, que nuevamente está con nosotros. Gracias por venir hoy día. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Oye, están volviendo. Volvió Arturo Vidal, Charles Arangui, ¿quién más ha vuelto? Mauricio Isla, Marcelo Díaz. Han sido varios ya los que... Alexis todavía no vuelve. En su momento, no, Alexis no. Gary Medel, en su momento, no sé, otros como Francisco Silva, que también fueron parte de la generación dorada. Bravo se retiró. Claudio Bravo ya está retirado, pero siguen llegando por ahí algunos nombres históricos del fútbol nacional que nos dieron tanta alegría con la selección. Bueno, eso se ha dado históricamente, sí. Van volviendo. Pero el último que volvió lo hizo con harta polémica, hizo mucha... Y no a su casa original. No a su casa original. De hecho, uno dice, volvió Eduardo Vargas al fútbol chileno, uno piensa al tiro, volvió a la U. Volvió a la U, donde fue campeón de Sudamericana, donde fue goleador continental, donde sumó varios títulos con la camiseta de la U junto a Jorge Sampaoli, pero no. Está vistiendo de verde. Bueno, el otro día vistió de negro, pero técnicamente verde, con la camiseta de Audax Italiano, Eduardo Vargas, que bueno, tuvo ya su reestreno en el fútbol nacional el otro día en la derrota, eso sí, del equipo itálico con su visita a Deportes Iquique, pero sin duda de que ver ahí a Eduardo Vargas con la camiseta verde de Audax sigue siendo un poco extraño, por lo menos para mí, que uno se acostumbró a verlo siempre ligado a la U, bueno, a Cobreloa antes de que diera el salto a la Universidad de Chile, donde ya después se va a Europa, pero uno dice, ya, vuelve Eduardo Vargas, tiene que volver a la U. Mucha polémica o mucha discusión, que hubo ofertas, que no hubo ofertas, que la oferta era baja, que al final esa oferta nunca fue, que el delantero no quiso venir. Mucha polémica en torno a por qué finalmente no llega a la Universidad de Chile, pero de que volvió Eduardo Vargas, volvió y es el nuevo delantero de Audax Italiano. Bueno, claro, ahí algunos hablan del sueldo también, que había sido muy bajo el que le estaban ofreciendo en la Universidad de Chile versus lo que les están ofreciendo acá en Audax, que está bien pues la tabla, va segundo. Sí, de hecho eso también lo motivó muchísimo. Bueno, ahora quedó tercero después de la derrota del otro día, pero sí, está en la parte alta de la tabla, está peleando cosas importantes. ¿Cómo le fue? Perdió. Perdió Deportes Iquique, perdió Audax Italiano contra Deportes Iquique. Uno dice, bueno, Iquique es el colista del torneo. Uno dice, un partido fácil ir a jugar el colista, pero en estas instancias, cuando ya va más la mitad del torneo, los equipos que están abajo empiezan a jugarse todo en cada partido, más encima de local, entonces no son partidos fáciles, por más que la tabla diga otra cosa. Entonces, bueno, Iquique aprovechó eso y se quedó con el triunfo el otro día. Y Vargas, que tuvo un par de minutos, vale decir que no fue titular, ingresó en el segundo tiempo, tuvo por ahí un par de ataques, un par de remates desviados, pero ya da una sensación distinta. Él solamente se ingresa a la cancha como que Iquique dice, con este hay que tener cuidado, a este no hay que darle ningún espacio, a este hay que marcarlo más, hay que entrarle más fuerte, etc. Pero, insisto, un partido difícil el otro día, está volviendo en Nacional en Uruguay, que fue su último equipo, de donde fue despedido, no tenía mucha actividad, entonces se nota que también está un poco falto de fútbol, está recién volviendo, así que yo le daría 1 o 2 partidos más antes de hacer un análisis ya funcionó o no funcionó el regreso de Vargas al fútbol nacional. Te preguntaba fuera de micrófono si se notó la historia, el bagaje deportivo que él tiene. Ha jugado los mejores equipos del mundo, qué sé yo, ha estado con niveles altos, a diferencia del fútbol nacional, que sabemos es complicado. Y te ponía el ejemplo de que cuando he visto partidos de exfutbolistas profesionales en el fútbol amateur, se nota la diferencia, pero a leguas. Cómo corren, el espacio, cómo están parados en ciertos lugares. ¿Se nota eso en Edu Vargas por ser uno delantero más goleadores que hemos tenido? Mira, por lo menos el otro día, según yo, no se notó tanto y creo que va muy de la mano con que lo que ya te comenté. Tenía de muy poca actividad Eduardo Vargas. En Nacional venía siendo tercer delantero, casi ni jugaba en el fútbol uruguayo. Entonces yo creo que eso se le nota mucho ahora. Se le nota mucho de que no tiene una velocidad descollante, no tiene... por ahí, bueno, aguanta la pelota muy bien, eso siempre lo ha hecho Vargas, pero por ahí una velocidad descollante, decir, este te pasa por encima a los defensas rivales, eso por lo menos el otro día no se vio. Pero insisto, creo que va muy de la mano con que debe ser su primer partido profesional, no sé, en meses, 2, 3 meses. El Nacional jugaba muy poco, entonces creo que eso le pasa un poco la cuenta a Vargas y te insisto, yo creo que ya con 2 o 3 partidos más vamos a ver si cómo está realmente Eduardo Vargas y cómo está en cuanto físico, en cuanto a desplante, porque insisto, el otro día quedó un poco al debe, pero creo que va muy de la mano con que no venía jugando mucho en Nacional y ahora tiene que dar, por así como retomar, por así decirlo, el juego que alguna vez destacó, no sé, en Tigres en México, en Atlético Mineiro, en Napoli, en Inglaterra. Entonces es un jugador de mucha jerarquía, de mucho peso, pero por lo menos la falta de fútbol creo que hoy se le está notando mucho. Y bueno, tal como dices tú, se nota mucho la diferencia cuando un jugador pasó por nivel profesional y enfrenta a un jugador amateur. Cuando un jugador profesional está tanto tiempo sin jugar o sin actividad de elite, también se nota mucho, y creo que quedó en evidencia el otro día Vargas con sus primeros minutos que tiene con la camiseta de Audax Italiano.
italiano. Bueno, hay que ver cómo funciona el equipo también para que lo empiecen a conocer, qué sé yo, las jugadas, Así en fin. es. Vamos a ver cómo le va a Edu Barbas, que ya está de vuelta en nuestro país. Edu, que no sé si se ha convocado para los próximos partidos de la selección de fútbol chilena, pero sí sabemos que, a diferencia de la selección masculina, la femenina ha estado dando que hablar en el último tiempo. Sí, pero lamentablemente con lo que pasó ayer, al igual que la masculina, noticias malas, pésimas diría yo. Porque bueno, la semana pasada comentábamos el partido que tenía Chile con Uruguay. Venía bien. Venía súper bien. Y de hecho un empate con Uruguay le bastaba para meterse a semifinales de Copa América Femenina. Y con metiéndose a semifinales se aseguraba por lo menos un cupo en los próximos Panamericanos. Los finalistas van a Juegos Olímpicos, los semifinalistas, quinto lugar, y van a Juegos Panamericanos. Perdió Chile, 3-0 con Uruguay. Un partido horrible. Uruguay una selección malísima y Chile se la arregló para jugar peor que Uruguay, perdió 3-0. Tenía otra oportunidad Chile ayer contra Paraguay. Equipo también muy inofensivo, casi sin ataque, sin idea, muy malo. Y Chile, al igual que contra Uruguay, se la arregló para jugar peor que Paraguay. Perdió 1-0 con un gol al minuto 92. No sé, cuesta explicar cómo en el último minuto baja la guardia, le queda una pelota a una paraguaya, gol de Paraguay. Chile pierde, Chile queda sexto, Chile queda sin nada. Manos vacías después de una Copa América. No va a los Juegos Olímpicos, no va a los Juegos Panamericanos. Fracaso por donde se le mire considerando el nivel de juego de otras selecciones. Es un fracaso, pero mayúsculo creo yo para la selección femenina y que se suma a los fracasos de la selección masculina, de las selecciones juveniles y de la horrible gestión de Pablo Milad al mando de la NFP, que sigue sumando cosas negativas, esta vez lamentablemente de la mano de la selección femenina adulta. Sí, yo te decía que venía con cosas positivas, que viene abriendo caminos, viene dando ejemplos, avanzando, recuperando un protagonismo en el fútbol nacional y mundial. Pero ¿qué pasó? Pues si venía bien. Eso parecía en los primeros partidos, pero terminó una selección que partió de más a menos en esta Copa América y que termina graficando algo que, claro, tú dices, no, la selección femenina viene creciendo. Tuvo por ahí un boom bastante importante. En su momento yo creo que Chile estaba solamente por debajo de Brasil a nivel de fútbol femenino en Sudamérica. Quedó demostrado, por ejemplo, en la Copa América que se juega en 2019, que se juega en Chile, donde Chile es subcampeón y va por primera vez al Mundial. Ahora, para ir al Mundial se va a jugar eliminatorias, entonces la próxima tarea de la selección de Luis Mena. Pero yo creo que llegó un punto en el que Chile derechamente se estancó. Llegó a una parte alta, a un nivel alto, y ahí llegó, y ahí se quedó. Y hoy Argentina es mucho más que Chile, Colombia es mucho más que Chile, Ecuador es mucho más que Chile. Y ahora por el resultado, Uruguay, Paraguay, Brasil y muchas selecciones más están también por encima de la roja. Entonces, claro, se llegó en un momento de una cúspide importante, pero se llegó ahí y después para abajo todo es para mal. Y lo mismo pasa con la selección masculina, o sea, una selección bicampeona de América, protagonista en mundiales, y ya vamos 3 mundiales consecutivos sin ir. Y con la selección femenina parece que vamos para lo mismo. Se llegó a un punto importante y dijimos, ya, listo, arréglensela como puedan. Ya lo hicieron, vean cómo juegan ustedes en adelante, porque apoyo por detrás hay muy poco. Trabajo hay muy poco. El campeonato femenino de primera división es mediocre, por más que hay un par de equipos, 4 equipos que juegan bien, que ya tienen un poco más al día el tema de profesionalizar sus equipos. En general es mediocre. Se juega en estadios para ¿cuánto? 100 personas, donde de repente no llega la ambulancia, no llegan los árbitros. Entonces claramente eso es un reflejo de lo que vemos ahí, una selección femenina superada por cualquier selección, porque te insisto, Paraguay y Uruguay no las ves jugar y son malísimas, pero lamentablemente Chile, que por ahí intenta triangular un poco, intenta hacer algo de juego, se cansa y listo, perdiste un partido, pierdes 3-0 con una selección mala, pierdes en el último minuto contra una selección mala también, y finalmente quedas con las manos vacías, sin ir a los próximos Juegos Olímpicos, sin ir a los Panamericanos. O sea, ya se queda sin nada. Lo único que puede apelar ahora Chile es hacer unas buenas eliminatorias y ojalá estén en el próximo Mundial. Pero así como van las cosas yo lo veo bastante difícil. Ojalá equivocarme, de verdad ojalá equivocarme, pero por cómo vienen las cosas de verdad que está muy muy complicado también el panorama en la selección femenina. Bueno, por algo se fue la mejor arquera del mundo también. Pero hay buenas noticias sí en el mundo del rugby. Último tiempo hemos venido dando que hablar, estamos dentro de los 20 mejores también del mundo. ¿Qué está pasando en materia del rugby? Por lo menos el rugby está dando cosas positivas, eso es bueno, porque bueno, el otro día vence Chile a la selección de Brasil en este partido eliminatorio rumbo al próximo Mundial de Australia 2027. Chile ya había ganado el partido de ida en Brasil, pero tenía que ratificar lo hecho allá ante los tupíes. Y sí, el físico de esto es tremendo, brutal.
Repitió la dosis, volvió a ganar esta vez en el Parque Mahuida, ahí en la región metropolitana, y con esto se mete en la final de esta ronda eliminatoria. Está esperando por Uruguay. Bueno, Uruguay y Paraguay les queda todavía un partido, pero el de ida fue 38-0 a favor de los teros, a la selección de Uruguay en Paraguay, así que la tiene casi imposible Paraguay de dar vuelta a la serie en Uruguay, así que seguramente la selección de los teros va a ser el rival de los cóndores, y el que gane esa serie, que también es a 2 partidos, va a sacar pasajes directos al próximo mundial, tal como ya los tiene Argentina, que es la potencia por lejos en Sudamérica de la ovalada. Así que vamos a tener ahí una interesante llave entre Chile y Uruguay, 2 selecciones que de verdad se odian un poco de lo que dentro de la cancha. Por más que el rugby siempre ha sido un deporte de caballeros, por pese a la brutalidad que ves en este deporte, termina el encuentro y todos muy amigos, todos muy cercanos. Pero el odio que hay entre Chile y Uruguay, que siempre han sido las 2 selecciones a la sombra de Argentina. En todo deporte parece. En todo deporte. Que en todo deporte, según yo, los uruguayos son muy pesados para jugar. Entonces, claro, hay mucha rivalidad entre Chile y Uruguay, que seguramente va a ser su próximo rival, y ya en septiembre van a estar peleando por quién acompaña a Argentina en el próximo Mundial. Ahora, vale mencionar, si Chile llega a perder esta serie, esta final, va a tener otra instancia que va a ser una especie de repechaje, un playoff contra equipos de Norteamérica, contra equipos de Asia, donde va a tener otra instancia, pero mientras antes se asegure el cupo al próximo Mundial, mejor. Sí, así que ojalá esa serie que, bueno, debería ser Uruguay, insisto, falta que se confirme todavía el rival, pero debería ser los Cóndores ante los Teros por un cupo al próximo Mundial de rugby. Sí, claro, porque yo creo que ahí se están peleando el segundo lugar entre Uruguay y Chile, porque Argentina ya está, Argentina está inalcanzable, está dentro del top 5, top 6 mundial. Oye, pero la buena noticia es que estamos dentro de los 20 mejores. Eso significa que van a llegar más recursos al rugby, va a poder tener mejor infraestructura, porque estamos hablando de que el rugby en nuestro país es casi amateur, en comparación con otros países. Mundo, van a llegar más recursos y van a poder codearse con mejores selecciones también para prepararse. Estar Tier 20, que es estar dentro de los 20 mejores selecciones, te permite a jugar un partido contra un top 15, un top 10, y claro, de eso también te despierta el interés de otra selección, decir, Chile ha crecido bastante en el rugby en el último tiempo, es un rival interesante, ¿qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto es el nivel en Sudamérica? Y eso obviamente te permite a la selección ir a enfrentar a selecciones mucho más potentes que a las que nos tiene acostumbrado enfrentar. Bueno, el otro día, por ejemplo, ese partido que juega contra Rumania que en su momento también era una potencia mundial de rugby, que en los últimos años ha ido un poco a la baja, pero eso te abre puertas también para la selección, para tener nuevos desafíos. Y bueno, el rugby tiene algo en particular de que, según yo, es mucha la diferencia, no sé, del fútbol, del tenis, donde de repente un número 50 puede vencer un número 5, un número 1, donde una selección que de repente es top 3 del mundo puede emparrar puntos contra una top 30, top 40. En el rugby es mucho más difícil que eso. El favoritismo es mucho más, como que es mucho más amplio, mucho más el margen. Entonces puesta por ahí que haya tan sorpresa a nivel internacional. Pero ya estar top 20 y ya estar codeándote con mejores selecciones, obviamente le da un estatus diferente a la selección, de que de aquí a, no sé, 10 años ya esté consolidado Chile como el segundo al mejor nivel sudamericano, por sobre Uruguay, por sobre Brasil, que en su momento también era potencia sudamericana. Y bueno, ojalá soñar, los que nos gusta más este deporte, ver algún día a Chile a la par tal vez de Argentina, o a la par tal vez de selecciones de estirpe mundial como son otras alrededor del mundo. Sí, bueno, Selman ayudó muchísimo a ese equipo de rugby a mejorar el roce de nuestros rapistas. Bueno, claro, siempre nombramos a Argentina en materia deportiva, porque a pesar de los problemas políticos, económicos, Argentina siempre ha apoyado desde la base, desde el origen, a sus deportistas, deportistas de toda índole. Entre ellos, por ejemplo, estamos hablando del boxeo, y del boxeo femenino. Lamentablemente llega una triste noticia el día de ayer, donde una de las máximas exponentes del boxeo femenino en el mundo, diría yo, falleció. Sí, por lo menos son 6 cinturones que se llevó. Mundiales. En su momento fue récord Guinness porque ostentó 4 títulos mundiales de categorías distintas. La locomotora Oliveras, que bueno, como tú comentabas, es un rostro del deporte argentino, uno de los más reconocidos también a nivel mundial en el boxeo femenino. Con una historia bastante cruda también detrás, o sea, superó la adversidad, pero de una manera brutal, la locomotora Oliveras, que bueno, ayer lamentablemente a 47 años y producto de consecuencia de un ACV, de un accidente cardiovascular, lamentablemente ayer ya fallece, 47 años. Por ahí, bueno, estaba bastante complicado el diagnóstico desde un comienzo, pero en los últimos días se había dicho, oye, ha tenido algunas mejoras, de hecho abrió los ojos, está intentando comunicarse, pero lamentablemente ayer se confirma su fallecimiento a los 47 años, y claramente es un golpe muy duro para el deporte argentino, y también diría el sudamericano, te insisto. A nivel mundial creo que fue un ícono del boxeo femenino, la locomotora Oliveras, campeona en tantos países, fue a ganar a México, donde siempre han surgido uno de los mejores boxeadores
boxeadora a nivel mundial, allá fue a ser campeona y de verdad que la historia que también tiene detrás la locomotora le hizo un ícono del deporte sudamericano y argentino también. Pega duro. Sí, de hecho ella siempre fue muy activista por el boxeo femenino, bueno, hoy día dedicándose un poquito a la política está, sí, también. Pero está dentro del Salón de la Fama, es la primera boxeadora que está en el Salón de la Fama del boxeo femenino, y con una historia, como decías tú, bastante particular. Fue mamá muy joven, con una historia familiar, bueno, bastante complicada, venían de la pobreza y además también víctima de la violencia intrafamiliar. Sí. Y de hecho fue eso, la violencia intrafamiliar que tuvo con una pareja, que ella decidió ingresar a practicar un deporte como el boxeo para poder defenderse, para poder sentirse segura. Y luego de eso, sin pensarlo, empezó a hacer una carrera en el boxeo, a ser una de las mejores boxeadoras femeninas del mundo. Sí, de verdad que como te comentaba, es bien brutal un poco la historia de la locomotora, sobre todo en su origen. Como decías tú, ella empieza a boxear precisamente para defenderse de hombres. Tuvo muchas parejas que por ahí fueron violentos con ella. De hecho, en una de las entrevistas más... o de la última entrevista donde ya habla un poco más, entre comillas, fácilmente o abiertamente de lo que tuvo que sufrir cuando era más joven. Ella dice, o sea, a mí me daba un poco lo mismo que me pegaran, pero cuando ya fui mamá y vi que este tipo con el que estaba le pegaba a mi hijo, dije, no, esto ya es un punto de no vuelta. Aquí yo dije, basta, y aquí yo empecé a boxear, empecé a aprender lo que era defensa y terminó siendo la campeona brutal que llegó a ser. O sea, 6 veces campeona mundial de 4 categorías distintas. No es algo que ni siquiera muy pocos hombres pueden decir. Tendría que confirmar el dato, pero tal vez fue la única persona, tanto hombre como mujer, que llegó a ser campeona de boxeo mundial 4 categorías diferentes. Es muy difícil subir o bajar de categoría, claro, mantenerse también en un peso. Siempre se profesionalizan en uno. Claro, siempre una, a lo más 2 claro, categorías diferentes por temas de peso. Entonces, claro, lo que hizo la locomotora fue de verdad impactante a nivel mundial. Como decías tú, 6 veces campeona mundial, récord Guinness, y de verdad un ícono en Argentina que, bueno, lamentablemente ayer fallece y obviamente es una noticia que golpeó bastante el deporte, no solamente en Argentina, sino que también a nivel sudamericano. Sí, bueno, vamos a estar atentos a los homenajes también que se le vayan haciendo a una deportista que sin duda es un ejemplo. Pero claro, hay deportes que a nuestro país también comienzan a llegar de poquitito, los vamos entendiendo, como es el caso del béisbol. Siempre nos traes tú alguna notita curiosa dentro de todo esto. ¿Qué pasó con este beisbolista? Les voy a contar una historia de Robert Anthony Cruz. Bueno, el béisbol, que obviamente es el país donde más popular es en Estados Unidos, existe una variante del béisbol que se llama Banana Baseball. Banana Baseball, que da un poco más de maroma a los jugadores, como que payasean un poco más. ¿Ya? De hecho, hacen burlas con el público, como que mandan de repente al público a batear al campo de juego. Un poco extraño, una variante un poco más... Es como un show, más. Es como un show, claro, es como un show béisbol, por así decirlo. ¿Ya? Y bueno, fue precisamente Cruz a hacer show a la pantalla. Y este es un capo, me refiero a esta disciplina. De los mejores del Banana Baseball. Y claro, fue a CNN, al Noticiero Central, que debe ser el más visto en Estados Unidos, si no está en el top 3. Le dijeron, oye, pero pégate un saltito, eso que te gusta hacer en la cancha. Perfecto, ningún problema. Se preparó el hombre ahí, Robert Anthony Cruz, pero no, le jugó un poco la mala pasada, no sé si el suelo, la ropa, no sé, pero se pegó un costalazo. Mira, ahí viene. Oye, no alcanzó. Redoble de tambores. ¡Pum! De cara al suelo. Oye, pero no alcanzó ni poner la mano. No, ni no eso. Alcanzó ni reaccionar. El carazo al suelo fue brutal. De hecho, después le grabó un video en redes sociales donde dice, oye, perdón, estaba un poco cansado y teníamos 2 viajes más o menos largos. La colega. Y tenía aquí el labio todo hinchado, así tuvo que ponerse punto aquí en el labio, también en la parte superior, porque el golpe que se da en el piso de verdad... brutal. De hecho, el piso también, no sé si se puede escuchar, no tengo sonido yo, pero el sonido del golpe es brutal. Seco. De verdad que es brutal. Claro, que estamos hablando del piso ahí del estudio, que a lo mejor también se resbaló. Ahí se escuchó. Se escuchó, ¿no? Es que de verdad que el sonido del golpe es brutal. Oye, ya está recorrido el mundo, pero estamos hablando de una especie de uno de los mejores jugadores de béisbol banana. Banana Baseball, Banana Baseball. Sí. Y que, claro, es como, no sé, pues, ver... guardando las proporciones a Cristiano Ronaldo. Claro, es como traer aquí a un futbolista y hoy un jueguito y empieza a dominar la pelota, claro, y se termina cayéndose o le sale cualquier cosa. Claro, que es lo mismo, insisto, en este deporte que es un poco más show que deporte, pero sigue siendo bastante popular igual en Estados Unidos. Son muy comunes los saltos, las piruetas, este tipo de cosas medio cheerleader. Entonces, claro, esto es algo que, de hecho, en su video después lo dice, cuando dice, oye, me jugó un poco la mala pasada, la falta de sueño. Decía, este salto lo hago 500 veces al día y nunca me caigo. Y me caí justo cuando estaba en televisión nacional para todo el mundo y ahí quedó en ridículo el pobre de Robert. Bueno, ahí el Nachito se estaba bastante preocupado por el micrófono que
Se hizo Pedro. Javier Zamorano, muchísimas gracias. Aquí estamos atentos esta semana en Video Chile. La próxima semana vamos a estar aquí haciendo maroma aquí con Cami Chule, para ver cómo nos va. Bueno, esta semana hay harto campo del campeonato nacional. Estamos atentos obviamente a lo que pueda pasar cuando ya sin Chile, pero sigue la Copa América Femenina. Está Tomás Barra jugando en Estados Unidos, así que hay harto deporte. Niemann, que se coronó en el Lift Goal. Hay Fórmula 1 también este fin de semana, así que para que no se pierdan ningún detallito, siempre atentos a videochile.cl. Gracias, Master. Y ustedes atentos que han participado por estas entraditas a 31 minutos